¿Alguna vez te has sentido agotado de tanto luchar y aún así ver cómo el dinero se escapa de tus manos? Has trabajado arduamente, has hecho todo lo correcto, pero al final del mes persiste la sensación de que la prosperidad nunca llama a tu puerta. Ese es un sentimiento común. Quizás te hayas preguntado, ¿por qué algunos logran prosperar en cualquier situación mientras yo sigo atrapado en las mismas dificultades? Ahora, imagina a un pueblo que atravesó guerras, exilios, persecuciones y tragedias inimaginables. Un pueblo que perdió casas, tierras e incluso su propia libertad. Y sin embargo, en cada generación logró empezar desde cero y prosperar nuevamente. Ese es el pueblo judío. Lo que sostuvo esa prosperidad no fue la suerte ni los privilegios, sino un conjunto de secretos espirituales y prácticos transmitidos de generación en generación, protegidos como tesoros. Secretos que estás a punto de conocer. Son secretos que pueden transformar la forma en que ves el dinero, el trabajo, el tiempo e incluso la vida misma. Pero presta atención, no serán revelados todos de una sola vez. Así que quédate hasta el final. Te prometo que saldrás de aquí transformado, listo para convertirte en una fuente de abundancia. Así como los antiguos maestros hacían con sus discípulos, revelaremos un secreto a la vez para que cada llave sea comprendida y aplicada en el momento justo. La pregunta es, ¿estás listo para conocer la sabiduría que sostuvo la prosperidad de un pueblo durante milenios? Antes de entrar en este camino de revelación, quiero escucharte. Escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo ahora y, si puedes abrir tu corazón, comparte también cuál es tu mayor dificultad cuando se trata de prosperidad. Tu comentario no es solo un detalle. Crea un lazo entre tú y este mensaje y abre el espacio para que la abundancia comience a fluir en tu vida. ¿Alguna vez sentiste que la vida es injusta cuando se trata de prosperidad? Quizás trabajas duro y luchas todos los días, pero el dinero nunca parece suficiente. Tal vez miras a tu alrededor y ves a personas prosperando con facilidad, mientras tú sigues atrapado en deudas, preocupaciones e incertidumbres. Esa sensación no es solo tuya, es una angustia compartida por millones. Y sin embargo, existe un pueblo que, generación tras generación, atravesó persecuciones, exilios y tragedias, y aún así logró prosperar. El pueblo que nunca se rindió. Expulsados de sus tierras, perseguidos por imperios y marcados por guerras, todo indicaba que los judíos desaparecerían, y aún así se levantaron, reconstruyeron y florecieron. Comenzaron desde la nada en países desconocidos, muchas veces como vendedores ambulantes, sastres o pequeños comerciantes, y en pocas décadas ya estaban liderando negocios, universidades, bancos e industrias. Esto no fue casualidad, fue sabiduría. Fueron secretos transmitidos en silencio, guardados como llaves espirituales de abundancia. El oro que no se ve. Los antiguos judíos sabían que la verdadera riqueza no está solo en lo que se acumula, sino en lo que se atrae. El dinero es como el agua. Si no fluye, se estanca y se pudre. Pero cuando circula con bendición, genera vida sin fin. Cada palabra, cada gesto y cada momento llevaban un peso espiritual. No había separación entre fe y prosperidad. La vida material era un reflejo de la vida espiritual, el secreto que intriga al mundo. Durante siglos, reyes y gobernantes se preguntaron, ¿por qué prosperan los judíos? Y mientras unos creaban prejuicios, otros buscaban imitar sus prácticas. La respuesta, sin embargo, siempre estuvo dentro de la propia tradición judía. Un conjunto de secretos espirituales que moldean la vida y atraen prosperidad.
secretos preservados en oraciones, rituales, palabras y alianzas, secretos que estás a punto de conocer. En este camino tendrás acceso a 5 secretos poderosos que los antiguos judíos usaban para prosperar. Cada secreto es una llave, y juntos forman la bóveda de la abundancia. Si el dinero no es solo material, sino energía divina, ¿cómo aprender a abrir ese flujo en tu propia vida? Las raíces espirituales de la riqueza y el peso invisible de la palabra dinero. Cuando escuchas la palabra dinero, ¿qué sientes? Para algunos es esperanza, para otros miedo. Hay quienes sienten ansiedad, como si nunca fuera suficiente, y hay quienes solo ven en él dolor, división o injusticia. Pero en la tradición judía, el dinero nunca fue visto como enemigo ni como Dios. El dinero se entendía como energía, un reflejo material de una fuerza espiritual mucho mayor. Shefa, el flujo de la abundancia. Los cabalistas usaban una palabra especial para hablar de prosperidad, Shefa, que significa flujo de abundancia. Imagina el universo como un río infinito, derramando constantemente bendiciones. Ese río no se seca, siempre está fluyendo. El problema no es la falta de abundancia. El problema es que muchas veces estamos desconectados de la fuente. Es como alguien que muere de sed junto a un río cristalino, no por falta de agua, sino por no saber cómo beberla. Los secretos judíos de prosperidad eran, en esencia, formas de abrir los canales del alma para conectarse a ese flujo divino. Cuando la riqueza se convierte en peso, quizás conozcas personas que consiguieron dinero, pero perdieron la paz. Gente que acumuló bienes, pero vio su familia desmoronarse, o que, aun siendo ricas, viven con ansiedad y miedo de perderlo todo. En la visión judía, esto ocurre porque recibieron el Shefa de manera desalineada. El río entró, pero no generó vida. Se desbordó en destrucción. Por eso los sabios advertían: riqueza sin propósito es peso para el alma. Historias de sabiduría. Se cuenta de un rabino en Vilna, en el siglo XVII, que nunca parecía preocuparse por el dinero. Aún así, siempre había pan en su mesa, vino para el Shabbat y recursos para ayudar a los necesitados. Un visitante intrigado le preguntó: «Rabí, ¿cómo es posible que nunca le falte nada?». Él respondió con una sonrisa: «Cuando abro espacio en mi casa para el prójimo, el Eterno abre espacio en los cielos para mí». Ese era el secreto. Prosperidad como consecuencia de conexión espiritual y generosidad, no como obsesión. El error del mundo moderno. Hoy vivimos en una sociedad que grita: acumula más, trabaja más, corre más. Y cuanto más corremos, más vacíos nos sentimos. Es una búsqueda sin fin. Pero los antiguos judíos tenían otra mentalidad. La prosperidad no era lujo, era plenitud. No se trataba de competir, sino de conectarse al flujo invisible de la vida. Esa diferencia de visión explica por qué prosperaron incluso en medio del caos. El punto de giro. Ahora ya lo sabes, el dinero en la visión judía no es solo moneda, es energía divina en forma material, y si es energía, puede ser dirigida. La pregunta es: ¿cómo abrir esos canales en la práctica? Y aquí es donde el primer secreto comienza a revelarse, un secreto tan simple y al mismo tiempo tan poderoso que puede transformar la manera en que hablas, piensas y atraes prosperidad. Si todo comienza en el flujo invisible, ¿cuál es el poder escondido en las palabras que pronunciamos todos los días? El primer secreto, el poder de la palabra y de la bendición. La creación comienza en la boca. Al inicio de la Torá está escrito: «Y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz». El universo fue creado por medio de palabras. En la visión judía,
La boca no es solo un instrumento de comunicación, sino un portal de creación. Este es el primer secreto de la prosperidad. Tus palabras moldean tu realidad financiera y espiritual. Las palabras que construyen y las que destruyen. Piensa un instante. ¿Cuántas veces una palabra de aliento cambió el rumbo de tu vida? ¿Y cuántas veces una crítica o frase negativa quedó resonando en tu mente por años? Los antiguos judíos sabían que cada palabra era como una semilla. Podía generar frutos de vida o de escasez. Por eso crearon el hábito de bendecir todo: la comida, el trabajo, el viaje, los negocios. La bendición, o brajá, no era solo una formalidad religiosa, sino una forma de activar canales invisibles de prosperidad. La bendición como contrato espiritual. En la Cábala, la bendición se entiende como una especie de contrato espiritual. Cuando pronuncias una brajá, estás declarando: reconozco que este momento no depende solo de mí. Abro espacio para que la abundancia divina se manifieste aquí. Así es como los judíos iniciaban el día, el trabajo, incluso una simple comida. Sabían que la ganancia sin bendición es vacía, pero la bendición transforma hasta lo poco en mucho. Historias de prosperidad por la boca. Se cuenta de un comerciante en Varsovia, en el siglo XIX, que todos los días, antes de abrir su pequeña tienda, recitaba en voz baja el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A los ojos del mundo era solo un hombre rezando, pero a los ojos espirituales era alguien activando la energía de la abundancia. Con el tiempo, su tienda prosperó. Sus hijos heredaron no solo el negocio, sino también el hábito de la bendición. Y esa simple costumbre se convirtió en un legado de prosperidad para generaciones. El peligro de la palabra negativa. Si las palabras pueden abrir portales, también pueden cerrarlos. Por eso los sabios advertían contra la Lashon Hará, la lengua del mal. Frases como «nunca lo voy a lograr», «el dinero solo trae problemas» o «mi vida siempre es difícil» son como maldiciones lanzadas contra uno mismo. Y al contrario, palabras de bendición son como invitaciones para que la abundancia entre en tu vida. ¿Cómo aplicarlo hoy? No necesitas hablar hebreo para vivir este secreto. Basta con conciencia e intención. Antes de iniciar cualquier actividad financiera, pronuncia una pequeña bendición. Puede ser algo como: que este trabajo sea bendecido, que cada moneda que pase por mis manos se multiplique en bien. Repítelo todos los días. Poco a poco, notarás que tu relación con el dinero cambia. Menos ansiedad, más claridad, más oportunidades, el oro escondido en la boca. Este es el primer secreto. La prosperidad comienza en la palabra. Los antiguos judíos creían que el oro más valioso no estaba en las arcas, sino en la boca de quien sabe bendecir. Ahora que conoces el primer secreto, prepárate. Revelaremos el segundo secreto. Un principio sorprendente que enseña cómo dar puede ser la llave para recibir el doble. Si las palabras abren los portales de la abundancia, ¿qué mantiene ese flujo abierto para que nunca se seque? El segundo secreto, el pacto de la dádiva, el secreto que parece ilógico. El mundo moderno dice: si quieres tener más, guarda, acumula, aférrate con fuerza a lo que conquistaste. Pero los antiguos judíos creían lo contrario. Cuanto más das, más recibes. Ese es el segundo secreto de la prosperidad, el pacto de la tzedaká, la práctica de la caridad y la justicia, el dinero como río. En la visión de los sabios, el dinero es como un río. Si el agua corre, se mantiene fresca, viva, abundante. Pero si se detiene y queda estancada, se pudre. Así también ocurre con la riqueza. Si circula en donación, en ayuda,
en inversión en el bien, se renueva. Pero si se acumula con egoísmo, seca el alma y bloquea el flujo. Historias que revelan el misterio. En la Praga del siglo XVI había un comerciante judío que prosperaba rápidamente. Orgulloso, comenzó a guardar todo solo para sí mismo. Pronto sus negocios empezaron a derrumbarse. Desesperado, buscó al rabino. El maestro lo llevó hasta una ventana y preguntó: «¿Qué ves afuera?» «Veo personas. Veo la vida sucediendo», respondió el comerciante. Después el rabino lo puso frente a un espejo. «¿Y ahora qué ves?» «Solo me veo a mí mismo», dijo el hombre. El rabino concluyó: «El vidrio es el mismo, pero cuando colocas plata detrás, solo ves tu reflejo. Si tu oro sirve solo para reflejarte, se convertirá en maldición. Pero si lo usas como ventana hacia los demás, el flujo volverá a correr». El comerciante entendió la lección, volvió a practicar la tzedaká y su vida prosperó nuevamente. Una ley espiritual en la tradición judía. Dar no es un gesto opcional, es una ley espiritual. Hasta el más pobre es alentado a separar algo para ayudar a quien tiene menos que él. El Talmud dice: «Más de lo que el pobre recibe del rico, el rico recibe del pobre». Es decir, cuando das no solo ayudas a alguien, estás activando un ciclo universal, abriendo canales para que la abundancia regrese multiplicada. El secreto del diezmo. Por eso, durante siglos, las familias judías separaban el 10% de sus ingresos para tzedaká. Maaser era como un pacto invisible con el Creador. Incluso en tiempos de crisis, nunca abandonaban este principio, y misteriosamente nunca les faltaba pan. ¿Cómo aplicarlo hoy? No necesitas ser rico para practicar este secreto. Puedes empezar con poco, pero debes ser constante. Práctica simple. Define un porcentaje, aunque sea pequeño, de tus ingresos para donar. Da con intención, pronunciando en tu corazón: «Así como abro mi mano, que el Eterno abra para mí las puertas de la abundancia». Haz de esto un hábito, no un acto aislado, el oro invisible. Este es el segundo secreto. La riqueza solo permanece en manos de quien la hace circular. Los antiguos judíos sabían que una mano cerrada puede sostener algunas monedas, pero nunca será capaz de recibir las lluvias de abundancia. Ahora ya conoces dos secretos: el poder de la palabra y el pacto de la dádiva. Pero existe un tercer principio aún más sorprendente: la forma en que los judíos entienden el tiempo sagrado como fuente de riqueza. ¿Y si la prosperidad no estuviera solo en lo que hacemos, sino también en el tiempo que elegimos detenernos? Quiero que compartas conmigo en los comentarios: si tuvieras que dar algo hoy, ¿qué elegirías ofrecer? ¿Tiempo, atención, dinero o conocimiento? Tu respuesta es más que un comentario. Es un primer paso para activar el flujo de la tzedaká en tu vida. El tercer secreto: el poder del tiempo sagrado. El bien más precioso. El dinero perdido puede recuperarse. Un bien material puede reconstruirse, pero hay un tesoro que, una vez gastado, jamás vuelve: el tiempo. Los sabios de Israel decían: «Quien honra el tiempo será honrado por el tiempo». Este es el tercer secreto de la prosperidad judía: la santificación del tiempo, especialmente a través del Shabbat, la paradoja del descanso. Imagina un pueblo que, en medio de persecuciones y necesidades, decidía detenerse completamente un día a la semana. No negociar, no producir, no trabajar. A primera vista parece un atraso económico, pero para los antiguos judíos era exactamente lo contrario. Ese día era la fuente de toda la prosperidad de la semana. El Shabbat como recarga. En la Cábala, el Shabbat se entiende como un portal espiritual, un día
en que los cielos se abren y derraman bendiciones para los 6 días siguientes. Trabajar sin parar puede generar ganancias inmediatas, pero tarde o temprano lleva al agotamiento, a la ansiedad y a la falta de claridad. El Shabbat crea un ciclo, 6 días de acción sostenidos por un día de conexión. Es como plantar y cosechar. Si no hay un tiempo para que la tierra descanse, el campo muere. Historias de fidelidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos judíos emigraron a Estados Unidos. Trabajaban en fábricas textiles, pero a menudo perdían sus empleos por negarse a trabajar en sábado. A ojos del mundo se estaban condenando a la pobreza, pero en pocas décadas muchos de esos inmigrantes abrían sus propios negocios, convirtiéndose en emprendedores y prosperando. El Shabbat, que parecía una debilidad, resultó ser una fuente de fuerza y bendición. El tiempo que genera claridad. Este secreto no es solo religioso, sino también psicológico y práctico. El descanso verdadero restaura el cuerpo. La pausa genera creatividad. El tiempo sagrado da propósito. En la visión judía, la prosperidad no nace del esfuerzo ciego, sino del equilibrio. Y el equilibrio solo es posible cuando sabemos detenernos. ¿Cómo aplicarlo hoy? Aunque no sigas el Shabbat de la tradición judía, puedes vivir este principio. Práctica simple. Elige un día o algunas horas de la semana para desconectarte totalmente del trabajo. Usa ese tiempo para la familia, la espiritualidad, la gratitud y el descanso. Crea un pequeño ritual simbólico. Enciende una vela, haz una oración, agradece por lo que ya tienes. Protege ese tiempo como si fuera tu mayor tesoro. Verás cómo tu mente gana claridad, tu cuerpo recupera energía y surgen nuevas ideas. El secreto revelado. Este es el tercer secreto. La prosperidad no depende solo de cuánto haces, sino de cómo honras el tiempo. Los antiguos judíos sabían que detenerse también es producir. Producir claridad, paz y bendiciones. O como decía un maestro jasídico, 6 días siembras, pero es en el 7º que el Eterno pone la levadura. Lo que viene después. Ahora ya conocemos 3 secretos: el poder de la palabra, el pacto de la dádiva y el tiempo sagrado. Pero los sabios aún guardaban un misterio: los códigos ocultos de la Torá que revelaban caminos secretos para atraer prosperidad. ¿Y si dentro de las letras sagradas existieran fórmulas escondidas que atraen abundancia? Quiero escucharte. Si pudieras separar un tiempo sagrado en tu semana, ¿cómo usarías ese momento? ¿Para descansar? ¿Para estar con la familia? ¿Para reflexionar? ¿Para agradecer? Escribe en los comentarios. Esa declaración puede ser el primer paso para transformar tu tiempo en fuente de prosperidad. El cuarto secreto: los códigos ocultos de la Torá. El libro que guarda más que historias. Para muchos, la Torá es solo un libro de mandamientos y narraciones antiguas, pero para los sabios judíos era mucho más. Un cofre de códigos espirituales. Decían los maestros, cada letra de la Torá es una chispa de luz, cada palabra un canal de energía. Es decir, estudiar y meditar en la Torá no era solo un acto religioso, era un medio para atraer energía, claridad y prosperidad. La gematría, cuando los números revelan secretos. Los cabalistas desarrollaron un sistema llamado gematría, que atribuía valores numéricos a las letras hebreas. Así, cada palabra tenía también un valor oculto. Por ejemplo, la palabra chai, vida, suma 18. Por eso, hasta hoy, los judíos suelen donar en múltiplos de 18, como si estuvieran sembrando vida y abundancia. Esto no era superstición, sino una forma de alinear intención y acción con la energía divina. Prosperidad como alineamiento.
Según la Cábala, la prosperidad no era suerte ni magia, era estar en sintonía con las notas de la creación. Así como una música solo suena hermosa cuando las notas están en armonía, la vida prospera cuando la persona se alinea con los códigos espirituales. Por eso, muchos comerciantes judíos, antes de cerrar un trato, meditaban en versículos específicos pidiendo claridad y bendición. Historias de los códigos. Se cuenta que Rabbi Akiva decía: una letra de la Torá puede sostener el mundo entero. Por eso los mercaderes judíos llevaban pequeños pergaminos con pasajes bíblicos, creyendo que esas letras sagradas no solo los protegían, sino que también abrían caminos de prosperidad. Y de hecho, muchos prosperaron en medio del caos, el poder de la repetición. Los cabalistas también enseñaban que repetir versículos de bendición o nombres divinos creaba vibraciones que alineaban a la persona con el flujo del Shefa. El Salmo 112, por ejemplo, que habla del hombre justo que prospera, era usado como meditación por quienes buscaban estabilidad financiera. ¿Cómo aplicarlo hoy? No necesitas dominar hebreo para aplicar este secreto. Aquí tienes un ejercicio simple. Elige un versículo de bendición y prosperidad, como el Salmo 23 o el 112. Repítelo diariamente con intención. Asocia tus acciones a números significativos, como el 18, creando un lazo entre espiritualidad y práctica. Más importante aún, mantén el corazón consciente de que la prosperidad es reflejo del alineamiento con lo divino. El oro escondido en las letras. Este es el cuarto secreto. La prosperidad no nace solo del esfuerzo, sino de la conexión con los códigos espirituales que sostienen el universo. Los antiguos judíos sabían que, al conectarse a las letras de la Torá, se estaban conectando con la energía creadora que mueve cielos y tierra, lo que viene después. Ya conocemos 4 secretos: el poder de la palabra, el pacto de la dádiva, el tiempo sagrado y los códigos ocultos de la Torá. Pero aún falta el 5.º secreto, el más poderoso de todos, aquel que no está en libros ni oraciones, sino en alianzas humanas y redes de confianza. ¿Y si la mayor llave de la prosperidad no estuviera en ti solo, sino en las personas a tu alrededor? Quiero escucharte. Si tuvieras que elegir un versículo o palabra de poder para llevar contigo todos los días como bendición, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios y transforma tu elección en un código vivo de prosperidad para tu camino. El 5.º secreto: la fuerza de las alianzas y redes de confianza, la riqueza que no se guarda sola. Dice un proverbio judío: más valiosa que el oro es la confianza. Porque el oro puede ser robado, pero la confianza, cuando es bien cultivada, genera prosperidad para siempre. Ese es el 5.º secreto de la prosperidad judía: la fuerza de las alianzas y redes de confianza, el comercio invisible. En la Edad Media, cuando se les prohibía tener tierras o participar en gremios, los judíos crearon sistemas de comercio basados en la palabra y la reputación. Un judío en Venecia podía prestar recursos a otro en Constantinopla sin contrato formal. ¿Qué garantizaba el acuerdo? La confianza de la comunidad. Esas redes atravesaban fronteras y se convertían en verdaderos canales de prosperidad. Historias de supervivencia. En los shtetls de Europa Oriental, pequeñas aldeas judías pobres, la comunidad era un solo cuerpo. Si el panadero perdía el horno, todos ayudaban a reconstruirlo. Si una familia caía en deudas, los vecinos se unían para sostenerla. Si alguien necesitaba casar a una hija, toda la aldea contribuía con la dote. La prosperidad no estaba en grandes fortunas individuales, sino en una red de apoyo que garantizaba dignidad y nuevos comienzos, el poder de la reputación.
En el judaísmo la palabra dada es sagrada. El Talmud enseña que quien engaña o rompe su promesa pierde no solo honor, sino también bendición espiritual. Por eso, preservar un nombre limpio era más valioso que acumular riquezas. Esto creaba un sistema de negocios basado no solo en leyes, sino en moralidad. El pacto espiritual de las alianzas. Además de los negocios, la idea de Jabruta, pareja de estudio, reforzaba este principio. Dos estudiantes se comprometían no solo a aprender juntos, sino a cuidar la vida espiritual del otro. Ese espíritu también se reflejaba en la economía. Las alianzas no eran solo contratos comerciales, sino pactos sagrados de prosperidad mutua. ¿Cómo aplicarlo hoy? Este secreto es sumamente actual. Aquí tienes algunos pasos para aplicarlo. Cultiva confianza. Honra tu palabra, incluso en las cosas pequeñas. Construye redes de apoyo. Ayuda y permite ser ayudado. La abundancia circula en comunidad. Protege tu reputación. Trátala como un tesoro invisible. Busca alianzas de propósito. Rodéate de personas que compartan valores, no solo intereses, el oro invisible. Este es el quinto secreto. La prosperidad no está solo en las monedas, sino en las personas. Los antiguos judíos sabían que mientras el dinero puede perderse, una red de confianza puede reconstruirlo todo desde cero. Ahora ya conoces los 5 secretos poderosos que sostuvieron al pueblo judío por siglos: la palabra y la bendición, la dádiva que activa el flujo, el tiempo sagrado, los códigos ocultos de la Torá y las alianzas de confianza. Pero aún falta entender cómo estos secretos resistieron a lo largo del exilio y cómo siguen vivos hasta hoy. ¿Cómo sobrevivieron estos secretos a la persecución, al exilio e incluso al intento de aniquilación de todo un pueblo? La resistencia y el exilio, el legado que no se quebró, el enigma de la supervivencia. A lo largo de la historia, imperios enteros surgieron y cayeron: Babilonia, Roma, Persia. Pueblos poderosos desaparecieron, culturas se disolvieron en el tiempo, y sin embargo, un pequeño pueblo sin ejércitos y muchas veces sin tierras permaneció vivo, unido y próspero: el pueblo judío. La pregunta es, ¿cómo fue posible? Babilonia, el primer exilio. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, miles de judíos fueron llevados a Babilonia. Podría haber sido el fin, pero aún lejos de su tierra, llevaron consigo los secretos, la palabra y la bendición, orando incluso junto a ríos extranjeros, la dádiva, ayudándose unos a otros en la necesidad, el tiempo sagrado, preservando el Shabbat incluso en tierras extrañas, los códigos de la Torá, estudiando y memorizando en secreto, las alianzas, fortaleciendo comunidades resilientes. Así fue como, incluso en el exilio, florecieron escuelas y academias de estudio que serían las bases del judaísmo hasta hoy. España, de la luz a la oscuridad. En la Edad Media, los judíos de España vivieron una era de oro. Médicos, filósofos y comerciantes prosperaron como nunca antes. Pero cuando llegó la Inquisición, muchos fueron expulsados, perseguidos o forzados a convertirse. Una vez más parecía el final. Y aún así, en cada nueva tierra, norte de África, Turquía, Holanda, Brasil, reconstruían sus vidas. Incluso empezando desde cero, prosperaban nuevamente. ¿Por qué? Porque los secretos viajaban con ellos. No estaban en tierras ni templos, sino en el corazón y en las prácticas cotidianas, los shtetls de Europa Oriental. En el frío de Polonia y Rusia, los judíos vivían en pequeñas aldeas llamadas shtitls. Eran pobres en bienes, pero riquísimos en espiritualidad y solidaridad. Allí cada familia era sostenida no solo por su propio trabajo,
sino por una red invisible. Si alguien caía en desgracia, toda la comunidad lo levantaba. Si una familia no tenía pan, los vecinos compartían lo poco que tenían. Si era Shabbat, hasta los más pobres encendían velas, recordando que eran guardianes del tiempo sagrado. El poder invisible. El secreto de la supervivencia no estaba en ejércitos, sino en principios. La palabra que bendice, la mano que da, el tiempo que se santifica, las letras que revelan, la confianza que une. Estos 5 secretos fueron el hilo invisible que mantuvo al pueblo unido, próspero y resiliente, incluso en los siglos más oscuros. El impacto hasta hoy. Cuando emigraron a las Américas, muchos judíos llegaron sin nada y en pocas generaciones estaban entre los principales empresarios, científicos, médicos y líderes culturales. No fue casualidad, fue la aplicación práctica de estos secretos transmitidos de padres a hijos, de maestros a discípulos. Ahora ya viste cómo estos secretos no solo crearon prosperidad, sino también mantuvieron vivo a un pueblo entero en medio de persecuciones. Ahora vamos a sumergirnos en los rituales ocultos de prosperidad, pequeños gestos y prácticas que traían bendiciones a la vida cotidiana. ¿Cuáles eran los rituales secretos que los judíos usaban en sus casas y negocios para atraer protección y prosperidad? Rituales ocultos de prosperidad. El poder de lo cotidiano. Para ojos distraídos, muchas costumbres judías parecen solo tradiciones religiosas: encender velas, colgar pergaminos, repetir salmos. Pero para los sabios, cada gesto era un acto espiritual estratégico. Eran segulot, prácticas que conectaban lo físico con lo invisible, abriendo portales de bendición y prosperidad. El mezuzá, centinela de la abundancia. En las puertas de casas y negocios, los judíos colocaban el mezuzá, un pequeño pergamino con versos de la Torá. Cada vez que alguien pasaba por la puerta y tocaba ese símbolo, recordaba: todo lo que entra y sale de aquí debe ser bendecido. Con el tiempo, el mezuzá se convirtió en señal de protección espiritual y también de prosperidad en los negocios. Las velas del Shabbat. Cada viernes al atardecer, 2 velas eran encendidas para recibir el Shabbat. Este ritual no era solo tradición, era una invitación para que la luz y la abundancia entraran en el hogar. La llama iluminaba no solo la casa, sino también el corazón de la familia, y muchos creían que de allí fluía la paz necesaria para que la semana fuese próspera. Segulot para prosperidad. Algunas costumbres se hicieron famosas como remedios espirituales para atraer bendiciones: poner miel en el pan al inicio del año para que los días sean dulces y abundantes; dar monedas a un niño para que él mismo las dé a alguien, enseñando que la prosperidad debe circular; recitar el Salmo 23 antes de un viaje comercial. Pequeños gestos, pero llenos de intención espiritual. El poder de los nombres divinos. En la Cábala, meditar en los nombres de Dios era visto como una práctica para abrir canales de abundancia. No se trataba de un amuleto mágico, sino de una sintonía espiritual. Muchos comerciantes llevaban pergaminos con letras hebreas como recordatorio. La prosperidad comienza en lo invisible, no en lo visible. La oración antes del trabajo. Otro hábito esencial: antes de cualquier tarea, una pequeña oración. Al abrir la tienda, iniciar una costura o salir de viaje, siempre con una frase simple como: que este trabajo sea bendecido y dé frutos de bien. Así, hasta los gestos más pequeños se volvían portales de bendición. La fuerza de la repetición. Estos rituales tenían poder porque eran constantes. No se hacían solo en momentos de desesperación, sino como parte de la rutina.
y es en la repetición donde se crea un campo energético de prosperidad. ¿Cómo aplicarlo hoy? Aunque no sigas toda la tradición, puedes inspirarte en estos principios. Crea un espacio en tu casa para agradecer y orar. Enciende una vela en momentos importantes pidiendo luz y claridad. Lee diariamente un salmo que fortalezca tu fe y confianza. Haz pequeños gestos de generosidad como símbolo de apertura al flujo de la abundancia. El oro escondido en los gestos. Este es el secreto de los rituales, transformar lo común en sagrado. Con ellos, hasta abrir una puerta o partir el pan, se volvía un acto de prosperidad. Ahora, conociendo los 5 secretos y sus rituales prácticos, llegamos al momento final. Unir todo esto en un camino único de abundancia. ¿Y si pudieras juntar todos estos secretos en un solo sistema de vida capaz de transformar para siempre tu relación con la prosperidad? La revelación final, uniendo los 5 secretos. El fin que es un comienzo. Ahora ya conoces los 5 secretos de prosperidad que sostuvieron al pueblo judío por siglos. Pero este no es el final del camino, es apenas el inicio, porque los secretos no son para ser solo leídos, son para ser vividos, la red invisible. Por separado, cada secreto ya es poderoso, pero cuando se unen, crean una red indestructible de prosperidad, capaz de transformar cualquier vida. La palabra abre caminos. La dádiva mantiene el río fluyendo. El tiempo sagrado regenera el terreno del alma. Los códigos de la Torá traen dirección y claridad. Las alianzas protegen y multiplican todo esto. Juntos forman la bóveda de la abundancia. Prosperidad como misión. Para los antiguos judíos, la riqueza nunca fue solo acumular. Era misión. Transformar dinero en vida, abundancia en bendición, prosperidad en legado. No es el oro el que da sentido al hombre, sino el hombre el que da sentido al oro. Esa mentalidad les permitió prosperar incluso en medio del caos, y puede permitirte prosperar a ti también. ¿Cómo aplicarlo hoy? Y aquí tienes un mapa práctico inspirado en los 5 secretos. La palabra comienza y termina el día con bendiciones y afirmaciones. La dádiva separa una parte de tus ingresos o energía para dar siempre. El tiempo sagrado. Elige un momento semanal para detenerte, reflexionar y agradecer. Los códigos. Lee y medita en textos sagrados o palabras de poder. Las alianzas. Construye relaciones de confianza y lealtad. Si cada secreto es una semilla, juntos crean un jardín de abundancia. El oro de los antiguos aún brilla. Estos secretos atravesaron siglos, guerras y exilios, y hoy están frente a ti. El oro invisible de los antiguos aún brilla, pero ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viendo la prosperidad como lucha y escasez, o puedes abrirte a vivir según los secretos que sostuvieron a todo un pueblo. La pregunta final. Ahora que los 5 secretos han sido revelados, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para aplicarlos en tu vida y abrir los portales de la abundancia? El secreto no está en saber, está en vivir. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios cuál de los 5 secretos más tocó tu corazón y cuál vas a empezar a aplicar hoy mismo. Tu comentario es tu declaración de compromiso. Es el punto donde el conocimiento se transforma en práctica y la práctica en prosperidad. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Juntos somos más fuertes. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Nos vemos en el próximo video. Shalom.